Vamos a hablar en esta oportunidad del parto normal o conocido como el parto eutóxico. En esta circunstancia debe haber una conjugación de los llamados factores del parto, es decir, las fuerzas contráctiles que a través del canal del parto van a hacer que el factor más importante, que viene a ser el móvil fetal, finalmente sea expulsado hacia el exterior y comience pues una vida extrauterina para el nuevo ser, que es el fundamento básico de la gestación. Y lógicamente al ser expulsado, en este caso ya el recién nacido, detrás de él vendrá la expulsión de todo lo que le ha ayudado también a sobrevivir en el ambiente uterino, es decir, los anexos, fundamentalmente la placenta, las membranas, el cordón y el líquido amniótico. El parto eutóxico implica tres periodos desde que se inicia el trabajo de parto, un evento a veces un poco difícil de determinar en qué momento ha comenzado esto. Y como ustedes ven, para valorarlos de acuerdo al tiempo, existe un primer periodo llamado dilatación, que es el más prolongado en cuanto a tiempo, subdividido en dos fases, la latente y la activa. Después, en coloración roja, quizás el periodo de mayor tensión, que es en el cual va a haber la expulsión del producto de la gestación, del producto principal, que es el feto. Y por último, el periodo más corto, pero no exento de complicaciones y que también hay que saber manejarlo, conducirlo, que es el alumbramiento cuando se expulsa la placenta y los demás anexos. El primer periodo de dilatación, hasta la fecha, nos basamos en aquellos estudios que hizo Friedman al, comparar cómo era la demora o el tiempo que se tomaba las mujeres gestantes, en este caso en trabajo de parto, sin ningún factor de riesgo y que finalmente expulsaron productos con pesos adecuados y productos, lógicamente, sin ningún signo de asfixia, totalmente normales. Entonces, en este gran trabajo, que más o menos se enrolaron más allá de 500 casos, Friedman construye esta curva en rojo que adopta la forma de una curva sigmoidea, en el cual hay una elevación lenta al inicio para después hacerla muy rápida y después tener como un detenimiento antes de llegar al segundo periodo. Todo esto lo podemos valorar con un instrumento que se llama el partograma. El más utilizado hoy en día es el partograma modificado del OMS, que nos lleva a ir graficando, sobre todo en la segunda fase, cuando la velocidad es más rápida de dilatación, lógicamente la dilatación expresada en centímetros, comparándola con el tiempo transcurrido en horas. Y sabemos pues que esos partogramas, por ejemplo, tienen dos líneas paralelas, en la cual hay una línea de alerta, en la cual justamente le está indicando que si hay sobrepaso de esa línea a quien está manejando el parto, debe valorar el caso, porque 4 horas después puede haber otra línea que se llama la línea de acción y en la cual las complicaciones se van a presentar con mayor frecuencia. Lógicamente que la curva normal del parto, digamos la curva de Friedman en este caso, debería estar hacia la izquierda de la curva de alerta. El periodo de dilatación se divide en dos fases. Una primera fase que toma más tiempo y que se le llama la fase latente, y que si nosotros la catalogamos por el progreso de la dilatación, es aquella que comienza desde la dilatación 0 hasta que alcance una dilatación 4, no importando la paridad en este caso. Después viene la fase más rápida, donde hay más velocidad, ¿okay?, en cuanto a la dilatación, que es la fase activa, que va desde los 4 centímetros cuando termina la anterior hasta que la dilatación es completa o se llega a los 10 centímetros. Y esta la podemos subdividir en 3 subfases. La de aceleración, que va de los 4 a los 6 centímetros, la dependiente máxima, es decir, cuando hay mayor velocidad y se alcanza un grado, o en centímetros hablando, mayor de dilatación, que va desde los 6 hacia los 9 centímetros, y después ese detenimiento o ese enlentecimiento, que es por eso se llama la subfase de desaceleración, que va de los 9 a los 10 centímetros.
toda la curva del trabajo de parto sí la podríamos comparar por paridad y vemos que en verde las multíparas tienen una curva más rápida en cuanto o en relación al tiempo transcurrido, a diferencia de la curva en rojo de las nulíparas o las primerizas, que se demoran más, pero que si nosotros vemos en promedio, la multípara demora la fase de dilatación alrededor de 8 horas en promedio, mientras que la nulípara en general demora entre 12 a 14 horas. También los partogramas podrían hacer graficar la curva del descenso, que en realidad es una hipérbola que se forma de acuerdo al transcurrir de la presentación fetal a través del canal del parto. Existen velocidades y tiempos límites para valorar bien el trabajo de parto. Y muchos de estos van de la mano con el estado de paridad. Así, la fase latente, la primera dilatación, en las nulíparas tiene un tiempo tolerable máximo de durar 20 horas, mientras que en las multíparas solo debería durar 14 horas. La velocidad de dilatación en fase activa mínima que se debe tener, pueden haber diferencias en cuanto a los tiempos para nulíparas y multíparas. Y las nulíparas deberían de dilatar con una velocidad mínima de 1,2 centímetros por hora, pudiendo ser mayor. A diferencia de las multíparas, que estas dilatan más rápido con una velocidad mínima de 1,5 centímetros por hora. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que esto lo podemos ver en la práctica diaria, pero para el establecimiento de la Organización Mundial de la Salud, esta entidad establece que no importa la paridad y que se debe considerar como mínimo 1 centímetro a la hora, y lo resaltamos acá justamente porque a veces vienen preguntas referidos a esto. La fase de desaceleración también varía de acuerdo a la paridad, y en las nulíparas el tiempo máximo es de 3 horas, mientras que en las multíparas es 1 hora, y la velocidad del descenso para las nulíparas como mínimo debería de ser 1 centímetro a la hora, mientras que las multíparas como mínimo debería de ser de 2 centímetros a la hora. En el periodo de dilatación, nosotros también comenzamos a valorar por las fuerzas contráctiles y por la dilatación que ocurre en el cuello, cómo va aperturándose o va abriéndose el cuello, desde un cuello cerrado totalmente, ¿ok?, hasta ver cómo comienza a haber cambios en cuanto a la longitud del cuello, que se llama la incorporación o el borramiento, pero que todavía no hay dilatación, y ya después cómo comienza a aperturarse el cuello, es decir, desde el centímetro hasta llegar a la dilatación total, que es de 10 centímetros, ¿ok? Y esto básicamente lo valoramos con el tacto vaginal, en la cual poco a poco uno va ganando experiencia y va introduciendo y sabe la medida de los dedos de la mano dominante, que es la examinadora, para ir valorando la cantidad en cuanto a centímetros de dilatación hasta llegar a la dilatación completa, que es de los 10 centímetros, ¿ok? Generalmente aperturando todos los dedos y habiendo ya desaparecido el cuello. Mucho nos ayuda esta maqueta, que es el nombre real, que es el llamado dilatómetro, creado por el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, en el cual pues tienen estas aberturas desde los 2 centímetros en círculos y después a llegar hasta la dilatación completa para el entrenamiento en aquellos que recién empiezan en esto de la obstetricia. En cuanto a la dilatación y el llamado borramiento o incorporación, también hay diferencias en cómo se van desarrollando a lo largo de este periodo de dilatación según la paridad. Tenemos que en las nulíparas el cuello primero desaparece, es decir, se borra o incorpora totalmente para comenzar a aperturarse o dilatarse. Mientras que en las multíparas estos eventos son concomitantes, es decir, son a la vez. Comienza a incorporarse, borrarse y también comienza a abrirse hasta que finalmente ambas llegan a la desaparición del cuello, es decir, una incorporación del 100% y hasta su apertura máxima, es decir, llegar a los 10 centímetros de dilatación, en la cual finalmente se completa este primer periodo. Y en este primer periodo y también en el siguiente, que vamos a ver que es el expulsivo, es importante determinar la llamada estación o altura de presentación, que generalmente en nuestra escuela, en la escuela peruana, utilizamos la metodología de Delis
para expresar cómo la presentación, en este caso una presentación cefálica, va transcurriendo a través del canal del parto por los diferentes planos expresados en números arábigos y teniendo el 0 como un eje, ¿ok?, para que por encima de este los números se expresen en negativo y por debajo de este plano los números se expresen en positivo. Y eso nos ayuda a valorar cómo es esa curva, esa hipérbola que habíamos mencionado en el descenso fetal, en este caso de una presentación encefálica, ¿ok?, hasta lograr la expulsión final del producto hacia el exterior. Primero, lógicamente, expulsando la cabeza, después expulsando el diámetro biacromial y finalmente el vitrocanterio. Existen metodologías diversas para valorar esto. Existen dos, por ejemplo, los llamados planos de Hodge, que son 4, y los llamados planos de Lee, que hemos visto. Ambos se basan por planos, ¿ok?, y por estructuras. Por ejemplo, el plano 1 de Hodge es aquel que pasa por el promontorio y por el borde superior de la sínfisis materna. El plano 2 a nivel de la segunda vértebra sacra y por debajo o por el borde inferior de la sínfisis, mientras que el plano 3 es el que pasa por un plano que va entre la segunda y la tercera sacra y que corta las espinas ciáticas de la pelvis. Y finalmente el plano 4 por las espinas biisquiáticas y el coxis. Y esto se ve en comparación con los planos de Delis, lo que les había mencionado, que son los más comúnmente usados por nosotros. Y acá una comparación entre los dos para equiparar. El tercer plano o el plano 0 de Delis es aquel que nosotros mencionamos cuando la presentación alcanza este plano, que la cabeza está encajada. Algunos mencionan que para llegar a esto deberíamos de valorar el plano biparietal. Sin embargo, eso es un poco difícil simplemente hacerlo por un tacto vaginal y normalmente lo que hacemos es cuando llega a la altura de la espina ciática, es decir, que está encajada o no la presentación.